días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación tan encomiable que se hace y bueno, pues tener la oportunidad de volver a estar aquí en Valencia y hablar con todos vosotros. Antes de comenzar, bueno, pues sí quiero destacar que, como ha comentado la presentadora, pues que voy a centrarme en la charla con un matiz claramente educativo y desde la experiencia educativa. Se me ha olvidado comentar que yo siempre digo que, bueno, que yo estoy aquí porque soy aprendiz de maestro en África y que voy a África a aprender como maestro, y que si estoy aquí hablando es porque creo que merece la pena que como educadores pues nos planteemos qué significa la educación en África, y creo que todo el mundo puede aprender mucho sobre esta cuestión. Entonces, bueno, para no tardar más, pues sí que voy a plantearos un poquito la estructura de esta conferencia, que, como digo, va a ser pues con una perspectiva del todo educativa. Entonces, en un primer momento, pues quiero plantearos desde qué claves educativas quiero pues exponer qué significa educar, viendo qué ocurre en África y cómo ocurre, y qué podemos nosotros aprender. Entonces yo creo que a partir de todo lo que voy a exponer, pues lo que voy a intentar es, a mí me gustaría que la conferencia que nos sirviese para plantearnos qué nos puede aportar África, qué podemos aprender y qué podemos hacer junto con otras personas, además del bombardeo de información que os pueda dar. Si veo que os cansan tanto cifras y datos, bueno, pues pararé de dar cifras y datos y me centraré más en cuestiones más de tipo cualitativo para ir centrando la cuestión. Pero, por ejemplo, sí que me parece importante que nos demos cuenta que de la historia tenemos que aprender. Aquí habéis estado algunos días ya con distintas conferencias y es importante que no perdamos de vista qué ha ocurrido en África y por qué ha ocurrido y qué lecciones sacamos de esa historia. Porque la situación que hay hoy en África, que nos puede parecer dramática, nos puede parecer que es complicada, nos puede parecer que no tiene sentido, bueno, pues todo eso tiene mucho que ver con qué se ha hecho y qué hemos hecho o hemos dejado de hacer en África, o qué dejamos hacer en África. Y en tercer lugar, pues me parece fundamental el tener en cuenta que no podemos olvidar nunca en qué contexto educamos, tanto el contexto local como el contexto global. Entonces hay que entender mínimamente una realidad, como os voy a exponer, es muy plural, es muy heterogénea. Aquí no se puede hablar de educación en África como si África fuese un país. Y bueno, pues aprovecho para comentar, hay un blog en el periódico El País que se llama África no es un país, y que viene a decirnos eso, que no podemos hablar de África desde nuestra ignorancia, incluso con buena intención, como si el continente fuese un único país. En África negra son 46 países, con circunstancias sociales, políticas y culturales diversas. Por lo tanto, yo aquí no voy a pretender hablar de la educación en general como si fuese una única realidad, porque estaría falseando y aparte que es imposible, ¿no? Entonces, una vez que veamos o que os plantee cuál es ese contexto en el que se mueve hoy África en este mundo global interconectado, pues pasaría a dar esa visión en clave de equidad social a partir de lo que se ha planteado y se ha hecho o no se ha hecho desde los objetivos de desarrollo del milenio y desde la campaña Educación para Todos de la UNESCO. Y a partir de ahí, pues plantearnos, bueno, pues qué cuestiones, qué cuestionamientos, qué interrogantes, qué dudas, qué posibilidades surgen para la educación en África en el siglo XXI. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué pensamos nosotros? ¿Cuál es el futuro para las Áfricas, esas Áfricas plurales de las que estamos hablando y vamos a hablar? Y también, bueno, pues como colofón final, pues ya que estamos en la Facultad de Educación, pues quiero terminar con una pequeña reseña. Y esto, bueno, África en la escuela. Habéis visto, me imagino que hemos montado una exposición en los pasillos de la facultad. Si os pasáis por ella, si la habéis visto, pues podéis ver que es una realidad plural y pensamos que podemos aprender mucho en la escuela desde lo que África nos puede aportar. Entonces voy a acabar con ese interrogante, desde una perspectiva, como veréis, pues bastante personal. Bueno, pues por no
tardar más en la presentación, voy a centrar 3 aspectos fundamentales en lo que significa las claves en las que quiero centrar la conferencia. Cuando hablo de educarnos mirando al África negra, pues hay 3 claves que considero importantes. Una primera clave es que la educación es un derecho, pero que es un derecho que no todo el mundo tiene la suerte de tenerlo a su disposición. No lo han comentado, pero yo en Málaga pues doy clases de también educación social en asignaturas que tienen que ver con estos temas. Yo les planteo a mis alumnos que la educación es un derecho, pero que la educación no es un regalo. La educación es una conquista. Y quizá ahora a nosotros, en las circunstancias que hay en nuestro país, nos estamos dando cuenta que las conquistas sociales son conquistas y que hay que mantenerlas pues con un trabajo y con un esfuerzo. Bueno, pues ese primer punto es importante. La educación es un derecho de todos los pueblos, de todas las personas, y en África pues eso no es una realidad todavía. Un segundo punto que creo que es importante plantearnos es, como educadores, que nos demos cuenta cuáles son los fines de la educación, para qué educamos y desde dónde educamos, porque la educación no es neutral. Cada uno educa desde sus pensamientos, desde su ideología, desde sus necesidades o desde sus intereses. Y a veces es complicado, porque hay intereses contrapuestos, el compaginar todas las necesidades de los grupos. Entonces, quiero plantear como segunda cuestión, cuando hablamos de educación, ¿a qué fines sirve esa educación? Y plantear pues, que puede haber una dicotomía entre los fines intraeducativos y los fines extraeducativos, es decir, los fines de las personas, las necesidades de las personas con las necesidades de una sociedad. Ahora, por ejemplo, imagino que sabéis que estamos pues, con cuestiones y con debates en torno a la LOMCE, no sé por aquí en el norte de España que se habla o que se deja de hablar sobre esos temas. Bueno, pues hay un modelo de educación pues, que nos plantea que los sistemas educativos tienen que estar al servicio de unos intereses, por ejemplo, del mundo del trabajo, que es desde luego obvio, pero las necesidades de una sociedad, cómo se sopesan, cómo se oponen a la vez de las necesidades de las personas, cómo compaginar necesidades personales, cómo compaginar las necesidades de personas africanas concretas que necesitan un mínimo para vivir, que son los más vulnerables, que son aquellos a los que no llega la educación, con las necesidades de un país que está en crecimiento y que necesita una mano de obra formada. Bueno, pues eso es un planteamiento que creo que es importante considerar. ¿Cómo, si es posible, compaginar o no, o dónde se ponen los acentos, las prioridades, sin necesidades de personas, de grupos vulnerables, o necesidades pues, más de otro tipo? Y eso nos lleva también a un debate sobre qué desarrollo humano y qué valores sustentan nuestras políticas educativas. Porque detrás de muchos planteamientos pues hay unos valores y no son los mismos unos valores que otros. Y no es lo mismo pensar únicamente que yo estoy en la escuela para que mis alumnos tengan un trabajo y no plantearme qué valores quiero fomentar en esas personas para que además de tener un trabajo tengan una manera de estar en la sociedad y en el mundo. Por tanto, hay 4 aspectos clave que considero fundamental tener en cuenta en los fines de la educación, que son el desarrollo de las personas, desarrollo social, la equidad y la participación. ¿Cómo hacemos todos estos procesos? ¿La gente participa, no participa? ¿La gente tiene voz o no tiene voz? Esto en clave africana. Y en función de estos interrogantes, de estos fines que nos planteamos, ¿qué papel tenemos como educadores y qué papel tiene la escuela? ¿Qué nos planteamos nosotros como educadores cuando vamos a enfrentarnos con nuestra actividad educativa y qué nos planteamos ante estos temas como instituciones educativas cuando queremos pues, hacer una educación con estos fines? Entonces, bueno, como digo, vamos a empezar, y en esto voy a ser breve, planteando que es importante que no nos olvidemos de lo que es la historia, lo que ha pasado, lo que hemos hecho y lo que está por hacer o lo que hemos dejado de hacer. En estos días
pues imagino que os habrán hablado pues, de distintos aspectos de cómo la educación colonial en África pues, ha condicionado durante una época histórica importante pues, lo que ha sido la educación en este continente. Pero no es únicamente lo que ha hecho, sino eso sigue teniendo una vigencia. Yo os he puesto una frase que tiene que ver pues, con las circunstancias que más conozco, que son la política colonial de los países que dependían del África portuguesa. Entonces estaba claro que los sistemas educativos coloniales siempre han tenido un fin al servicio de las necesidades de las potencias europeas, que se puede simplificar pues, en asimilación cultural y política. Los países africanos, las poblaciones de África, tenían que asimilar que la cultura europea era la suya, aunque no lo fuese. Y tenían que asimilar que la dominación política era una cosa natural, entre comillas. Y la educación servía a esos fines que estoy planteando. Por ejemplo, como botón demuestra, en los países del África portuguesa había una educación para blancos y una educación para negros. Y la educación para negros, pues, significaba que para lo único que se tenía en cuenta era para hacer una mano de obra barata, que además no cuestionase la situación social y política de estos territorios. Además, estos sistemas educativos han estructurado todo el sistema educativo y esa herencia sigue vigente. Como sobre esos temas ya se ha hablado aquí en estos días, no me voy a centrar más, pero sí que quiero destacar es que junto con estas visiones, con la independencia de los países africanos, sí que vino una visión completamente distinta y que me parece muy interesante que nos demos cuenta y tener en cuenta de cómo es posible desde la educación hacernos unos planteamientos pues que se desarrollan en claves culturales locales, es decir, desde lo que somos como cultura, desde lo que somos como sociedad, y considerando ya la educación como un motor de desarrollo. Entonces, pienso que esto es importante porque es decir, las sociedades africanas tienen capacidad, y lo han demostrado desde los procesos de independencia, de decir queremos una educación que sirva a las necesidades y a los intereses de nuestras sociedades desde nuestra visión del mundo, desde nuestra cosmovisión del mundo. Os he puesto aquí una frase de un político tanzano que me parece muy interesante, Julius Nyerere, porque plantea, pues en el contexto de la situación del África negra de los años 60-70, qué significaba la educación como motor de desarrollo pues en esta perspectiva. Y es hablar de educación como liberación a través del desarrollo. Entonces hay una serie de puntos clave que me parece importante, que nos dan pista y que creo que es importante que no se olviden, porque son aspectos que se pueden llevar y decir, bueno, pues esta situación que se planteaba, estas metas que se planteaban en los años 60, 70, es posible de alguna manera hoy en día en el África del siglo XXI tener en cuenta esta visión de lo que puede y debe ser la educación en África. Entonces quiero destacar, bueno, pues cuando nos habla que la educación tiene que hacernos más humanos y por tanto significa hablar en valores, hablar de la escuela en términos de humanizar a las personas y también de liberar. Cuando hablamos de liberar, pues en esta época nos habla de liberar en un contexto de países que acaban de salir de la colonización, de países que acaban de alcanzar la independencia. Y por tanto se plantea la liberación en dos términos. Por un lado, liberar de la mentalidad de la esclavitud y del colonialismo, porque al africano, desde los sistemas educativos, se le enseñaba pues, que las culturas africanas eran inferiores, que las circunstancias de dependencia eran normales, y esa mentalidad había que superarla. Y por otro lado, hay otra cuestión que me parece muy importante destacar, que hace referencia a la propia cultura africana. Cuando nos habla de liberar,
del hábito de someterse a las circunstancias que reducen su dignidad y también las cadenas de la ignorancia técnica, en el sentido de que se plantea que el africano también tiene que ser capaz de superar las limitaciones de su cultura, en el sentido de que ni el África tópica y típica de la cultura tradicional era perfecta, y que también tiene una serie de circunstancias como puede ser, por ejemplo, toda la cuestión pues de la conformidad pues con las circunstancias, con las situaciones, con el tremendismo, etcétera, porque todo eso se puede superar. Y en esta época pues se hacía el hincapié en la necesidad de la formación técnica, pero una formación técnica al servicio de la sociedad, al servicio de las personas. Entonces son cuestiones clave de Julius Nyerere que yo creo que es importante destacar y que sería bueno pues tenerlas presentes cuando hablamos de equidad en África en el siglo XXI, cómo en el contexto actual estas circunstancias se pueden tener en cuenta y cómo llevarlas al momento actual. Eso por un lado, pero por otro lado pues también tener en cuenta que en estas claves se han hecho cosas en África. Pero todo esto, estamos hablando ahora de los años 70 y 80, las circunstancias en África siempre han sido muy complicadas. Entonces, toda este ansia de libertad, de desarrollo, de mejora de las condiciones de vida de las personas, que la educación sea un instrumento para ello, hay que hacerlo y hay que plantearlo en un contexto concreto. Un contexto donde, a pesar de las independencias, sigue habiendo dependencia económica de las metrópolis, sigue habiendo dependencia política, y nos movemos en los años 70 con la crisis del petróleo, con la caída de los precios de las exportaciones, una época muy complicada, con conflictos, con dictaduras, y con una crisis de la deuda. Los países africanos, en un contexto, como digo, pues de dependencia y vulnerabilidad económica, social y política, con muchas dictaduras, que, dicho sea de paso, benefician siempre a otros intereses, además de a los gobernantes, cae en una crisis de la deuda, y a partir de ahí viene una serie de ajustes estructurales. En los años 80 hay una disminución muy importante de las partidas sociales en el África negra, y esto agrava las condiciones de vida de la gente y hace que África quede a la cola del desarrollo humano. En el año 1973, cuando comienza la crisis del petróleo, en África había comida para todo el mundo. O sea, África, a principios de los años 70, tenía capacidad para abastecerse de alimentación, por ejemplo. Eso se ha perdido hoy en día. Y no es porque no tenga recursos, sino es qué se está haciendo y cómo se está haciendo con los recursos. Entonces, durante estos años, décadas perdidas, como digo, de ajustes estructurales, pues África pierde en estos 20 años todo ese potencial del que tenía. Y lo pierde a raíz de unas políticas monetarias que vienen impuestas por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Y que, dicho sea de paso, pues les pueden también servir, nos pueden dar ideas de lo que ocurre cuando hay ajustes estructurales. Y ahora me vengo otra vez a las circunstancias actuales. Los ajustes estructurales significa que los gobiernos tienen que reducir gastos sociales por imposición de los otros. Y eso lo estamos viviendo ahora nosotros. Bueno, pues las lecciones de la historia nos dicen que las disminuciones de los gastos sociales agravan las condiciones de los últimos. Y eso no es demagogia, eso son hechos. Por tanto, de África podemos aprender lo que pasa cuando ocurren estas cosas. Y por qué no es extraño, ahora cuando nos hablan, que en nuestro país ha aumentado la vulnerabilidad social, o nos hablan, por ejemplo, de que la pobreza está en un 27%, o el mismo Fondo Monetario Internacional nos dice que el paro va a seguir subiendo hasta el 27% en este país. Y vosotros sois jóvenes y tenéis un futuro pues complicado por delante. Bueno, pues esas cosas ocurren no por casualidad, y hay experiencias que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pues África, las circunstancias africanas, en un contexto de mucha mayor vulnerabilidad que la nuestra, nos hablan de qué ocurre cuando las cosas se hacen de esta manera.
Por tanto, si África llega a la cola del desarrollo humano en el año 2000, no es por casualidad. Y bueno, pues os tengo aquí varias frases, os tenía buscadas de unos profesores que tienen este tema mucho más investigado que yo, y lo que me interesa centrar de este tema, porque creo que es importante no olvidar, es que el Banco Mundial, además de dictar los préstamos, de poner préstamos al servicio de la educación o de dictar las políticas educativas, las políticas de desarrollo, ha sido el más poderoso ideólogo y regulador de las políticas educativas. El Banco Mundial y el FMI no solamente ponen el dinero para la ayuda, sino que han creado, pues digamos, un pensamiento que dice cómo hay que hacer la educación y de qué manera, y cómo hay que hacerla con unos medios y con lo que estamos viendo las consecuencias, ¿vale? Entonces, con mucha base de estudios empíricos, porque cualquiera de vosotros entra en la página del Banco Mundial y encuentra montones de estudios de todo tipo, donde nos explican cómo la educación trae beneficios económicos, porque siempre fue una perspectiva económica. Y hay un modelo de educación que está al servicio de una mejora de condiciones en salud, mejora en condiciones de nutrición, etc. Pero siempre con una perspectiva en la que estamos diciendo de cómo se implementan las políticas educativas, cómo se implementan, pero con las consecuencias que estamos diciendo, y también cómo se implementan las políticas sociales y los ajustes estructurales. Y en consecuencia, bueno, pues para terminar, toda la situación esta que estamos comentando de vulnerabilidad social de los países africanos, que es verdad que se puede argumentar que una parte de ella pues tiene que ver con la manera de hacer las cosas en África, pero no todo tiene que ver con esa manera, sino quién les impone también esas políticas. Entonces, os quiero leer unas frases que yo creo que son bastante indicativas de lo que estoy comentando. El fracaso de los gobiernos africanos para reconstruir sus sistemas educativos y responder a sus problemas inmediatos se ha visto agravado por su dependencia de la asistencia técnica. Es decir, a sus dificultades se suman lo que ha significado esta asistencia técnica que ha impuesto una serie de políticas. Entonces, a pesar de lo que se nos dice, las restricciones del Banco Mundial a los gastos en educación junto a la crisis económica han paralizado la capacidad de la mayor parte de los gobiernos africanos para proporcionar una educación de calidad a su población. Ahora voy a daros una serie de datos que nos dicen el punto de partida en el año 2000. Bueno, pues ese punto de partida no es casual. Es verdad que si un país está en guerra, si un país está en conflicto, sus circunstancias educativas empeoran, eso está claro. Pero ha habido países cuyas circunstancias no eran estas, países que no estaban en guerra, como Tanzania, y en Tanzania el desempeño educativo empeoró muchísimo. Y no es porque estuviese en guerra, es por aplicar una serie de políticas. Y vuelvo a poneros el ejemplo de Julius Nyerere porque me parece que es bastante clarificador. Esta persona dimitió como presidente de Tanzania cuando vio que no era capaz de mejorar las condiciones de vida de la gente como él quería. Y a pesar de la mejora en educación, el país había tenido pues un agravamiento social. En el Banco Mundial le echaban en cara que por qué había fracasado. O sea, ¿qué ha hecho usted de mal ahora, 10 años después? ¿Qué hizo usted mal hace 10 años para que las cosas fuesen tan mal en Tanzania? ¿Qué mal gobernante fue usted que no supo hacer las cosas? Usted que hablaba de desarrollo, usted que hablaba de liberación, ¿qué hizo? ¿En qué se tradujeron esas palabras? Bueno, pues su contestación fue algo que me parece que es muy interesante tener en cuenta y que nos habla pues en esta línea que estoy comentando. Él les comentó, el Imperio Británico, que era la potencia colonizadora de Tanzania, nos dejó un país con un 85% de analfabetos, 2 ingenieros y 12 médicos. Esa era la realidad educativa de Tanzania en 1960. 2 ingenieros y 12 médicos para un país con mayor extensión que España.
Yo dejé el gobierno hace 13 años. Entonces nuestro ingreso per cápita era el doble que ahora. Ahora tenemos un tercio menos de niños en las escuelas y la salud pública y los servicios sociales están en la ruina. En estos 13 años, Tanzania ha hecho todo lo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le han exigido. ¿Por qué han fracasado ustedes? Entonces, vuelvo a remarcar cómo Tanzania es un ejemplo de un país en paz, un país que no ha tenido conflicto y que la aplicación de esas políticas pues, le ha llevado pues, a ese fracaso social, a ese fracaso escolar que estoy comentando en función de unas políticas que vienen marcando la educación en África en los últimos 20 años. Frente a esto hay que mirar al futuro, pero lo que sí es verdad es que el año 2000 pues, puede ser una fecha mítica pues para decir vamos a cambiar el chip, vamos a ponernos las pilas, vamos a intentar hacer cambiar las cosas y vamos a intentar que la situación social y por tanto educativa en África mejore, con las miras de que el siglo XXI no puede ser lo mismo que el siglo XX. Entonces, con esas ideas pues se han trazado una serie de objetivos de desarrollo del milenio para mejorar las condiciones de vida de la población en los países en vías de desarrollo y unas metas en el campo educativo mucho más concretas con la campaña Educación para Todos de la UNESCO. Entonces, bueno, hubo una conferencia introductoria en Sudáfrica sobre la realidad africana y los africanos pues son muy dados a utilizar un lenguaje muy pomposo donde exponer con su manera de ser pues todos esos anhelos qué significa para ellos. Entonces os he cogido una frase que me parece muy indicativa del presidente de Sudáfrica en esa época, que decía: si el próximo siglo se ha de caracterizar como un siglo verdaderamente africano, el del progreso social y económico, marcado por la paz y el desarrollo sostenible, el éxito de este proyecto depende del éxito de nuestros sistemas educativos. Entonces volvemos a centrar el tema en la importancia de la educación. Es decir, vamos a poner las miras en que nuestros sistemas educativos estén al servicio del desarrollo, estén al servicio de la igualdad de oportunidades, estén al servicio de las personas de nuestros territorios. Bueno, pues con estas miras de decir queremos mejorar la situación social del continente, queremos mejorar la situación educativa del continente, vamos a ver rápidamente pues qué se ha hecho o qué se ha dejado de hacer a partir de lo que se había planteado en estas metas tanto del milenio como de la educación para todos. Pero esto quiero dejar claro que lo vamos a plantear en una situación de contexto, planteando cuál es la situación inicial y cuál es la realidad africana. Entonces creo que esto es algo importante tener en cuenta y no olvidar para ir centrando toda esta cuestión. Entonces, como vuelvo a insistir y a repetir, aunque pueda parecer un poquito pesado, lo primero es que África no es un país. El África negra es un subcontinente de 46 países con una gran pluralidad y diversidad. Las personas africanas no son todas iguales. Los negros, igual que los blancos, somos diferentes. España no es igual que Hungría, por ejemplo. Ni la cultura española es igual que la cultura inglesa. Entonces, en África existe la misma diversidad cultural o más que en Europa. Por tanto, no pensamos en África como un todo igual. En África hay diversidad de pueblos, geográfica, de cultura, social y política. Hay culturas diversas, hay cientos de lenguas, hay cientos de tradiciones culturales. Y la situación social no es igual en todos los países. Hay países que están mejor y países que están peor. Por tanto, cuando nos acercamos a África, otra cuestión importante es que huyamos de los tópicos. El tópico, por ejemplo, de la desesperanza sobre África o el afropesimismo. África no tiene arreglo. Bueno, pues eso es muy interesante. Eso es una frase muy interesada que solo sirve a los intereses espurios.
O, por ejemplo, pensar en el África de la cultura tradicional. La cultura africana está cambiando igual que está cambiando la cultura de nuestro país. Vosotros jóvenes no pensáis igual que vuestros padres y que vuestros abuelos. Los jóvenes africanos no piensan igual ni que sus padres ni que sus abuelos. Y viven en la misma cultura global que vosotros. Y quieren tener un móvil como vosotros. Y se conectan al Facebook como vosotros. La diferencia es que ellos tienen un internet especial para el Facebook para que sean adictos al Facebook, que le vale 1 céntimo de euro la hora. Y vosotros tenéis ADSL en vuestro móvil y tenéis WhatsApp. Pero la cultura está cambiando y es dinámica, igual que aquí. Dando una visión general de lo que es África, bueno, pues plantearos pues que hay menos conflictos que en otras épocas, pero que sigue habiendo conflictos en África. Ayer os habló Óscar, no sé exactamente cuál fue el contenido de su conferencia, pero sigue habiendo conflictos olvidados, porque no interesa que se hable de ellos. No sé si, por ejemplo, ha tratado el tema de la República Centroafricana. En la República Centroafricana ha habido un golpe de Estado hace 2 semanas y no se ha enterado nadie. Y ni a nadie le interesa sacar eso para mí. Bueno, pues en África hay conflictos, hay guerras por minerales y por materias primas, y eso hay que saberlo. Por ejemplo, todo el tema del coltán, que tiene que ver también con nuestro estilo de vida, que me imagino que, bueno, que es un tema más conocido y que ayer pues que se trataría en estos días, ¿no? También hay estados fallidos. Somalia es un estado fallido, y en Somalia hay piratas, ¿no? ¿Os suena el tema de los piratas de Somalia? ¿Habéis oído hablar de los piratas somalíes? Que son gente bastante perversa, ¿no? ¿O no son perversos? No sé, ¿qué pensáis? Digo por distender un poco. ¿Son perversos los piratas somalíes? ¿Qué hacen los piratas somalíes? Nos interesa, ¿no? Que sean... No, digo, ¿qué hacen los piratas somalíes? ¿Qué hacen? Lo que hacen es atacar a los buques extranjeros que van a expoliar sus recursos. O sea, por ejemplo, expolian a barcos de una empresa que se llama Pescanova, que casualmente está en crisis ahora. Qué casualidad. Bueno, pues si en Somalia hay piratas, es verdad que es consecuencia de una situación sociopolítica muy complicada, pero nos olvidamos de decir que muchos de esos piratas antes eran pescadores. Y esos pescadores ahora no pueden pescar, porque pasan barcos que se llevan una serie de productos que ellos ya no pueden tener a su mano. O por ejemplo, cuando hablamos de Senegal, que nos pilla mucho más cerca, en el sentido de que la emigración de Senegal hacia España es mucho más fuerte, bueno, pues ocurre lo mismo. El banco sahariano está esquilmado y los pescadores de Senegal ya no tienen que pescar lo que pescaban antes. Hablo de todos estos temas pues, para que nos demos cuenta que la situación es más compleja y no es tan fácil como lo que parece. Y hay estados fallidos, pero en los fallos de esos estados entran también intereses de las potencias europeas y de las compañías europeas. Bueno, pues con estas circunstancias sociopolíticas que digo que son plurales y complejas, porque junto con esto hay países con crecimiento económico muy importante, pues como por ejemplo Angola, como por ejemplo África del Sur, como por ejemplo Nigeria, como por ejemplo Mozambique. Bueno, pues en estas circunstancias plurales quiero que nos planteemos la situación socioeducativa. Entonces, la situación socioeducativa, y voy a focalizarla en los siguientes aspectos que creo que es importante tener en cuenta. Como os he comentado antes, el acceso a la cultura global. La cultura africana está cambiando igual que la europea. Y los valores están cambiando en África igual que en Europa. Pero las condiciones de vida son las peores condiciones de vida de este planeta, cuando hay recursos para todas las personas. Hay una campaña de Veterinarios Sin Fronteras que dice, por lema, paren aquí, vive gente, y que nos dice qué está pasando en África y que nos cuenta que hay recursos para 12.000 millones de habitantes en este planeta, por ejemplo. Y el planeta tiene 7.000 millones de habitantes. Sin embargo, en África la gente se muere de hambre.
y hay una serie de expolios ahora de recursos naturales y de recursos alimenticios en África. Bueno, pues hay una vulnerabilidad muy importante y una desigualdad social y educativa muy importante en África. Los ricos en todas partes viven igual. Eso que nos quede claro. Pero las mayorías africanas están empobrecidas. Y esas mayorías empobrecidas son las que no están teniendo las mejoras educativas que deberían tenerse y que se deberían dar en las circunstancias actuales. Entonces, como digo, crece la desigualdad social en África igual que crece su economía. Yo voy a Mozambique y allí no hay crisis. La crisis económica, quiero decir, hay una crisis social porque la gente sigue muriendo de hambre, pero el país crece económicamente. Y estas circunstancias en un nuevo escenario mundial, porque hasta ahora los europeos hemos estado en África, cuando digo los europeos no digo nosotros, digo pues nuestros gobiernos, nuestras compañías, haciendo y deshaciendo más o menos a su antojo. Pero las circunstancias ahora son otras, porque el mundo está cambiando y hay una serie de potencias emergentes. No sé si habéis oído hablar de los BRIC, os han puesto esta palabra, los BRIC: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, resulta que ya a Europa le han salido competidores y hay países que tienen los mismos intereses que nosotros en África y tienen capacidad para influir en África ya casi tanto como los países y las compañías de Europa. Y eso significa un cambio de estrategias. Entonces, cuando se nos plantean todos estos temas, esto también significa pues, que hay un nuevo escenario mundial. Cuando se nos hablan, por ejemplo, hay que ver los gobiernos africanos, qué mal gestionan la ayuda. Hay que ver que le hemos dado para construir una carretera y no la han construido. Estoy citando un ejemplo pues, que le he escuchado a una persona que ha estado aquí en esta facultad, Chema Caballero. No sé si estáis vosotros presentes cuando dio aquí la charla sobre la situación de los menores soldados en Sierra Leona. Pero, por ejemplo, él planteaba, la cooperación europea construye carreteras en Sierra Leona y no le importa hacer la vista gorda y que la carretera se construya malamente, se construye de mala manera, no se cumplan plazos y eso sea porque hay desviaciones de fondos. Cuando tú le planteas a los organismos que están ahí implicados por qué hacen eso, la respuesta es muy sencilla. Porque si no hago yo la carretera, la hace China. Y prefiero hacerla yo, aunque sea de esta manera. Porque es influencia, porque es seguir estando aquí nosotros. Entonces, todo este escenario también influye. China construye infraestructuras en África y está haciendo que la economía de África crezca. Con carreteras, con puentes, que me sale la palabra en portugués, ferrocarriles. Estoy pensando en circunstancias concretas en Mozambique. Bueno, pues todo esto influye en qué hacemos con la ayuda para que, con qué fines se ayuda a África, porque hay una competencia global. Y por último, todo esto significa un control de los recursos de África, pero también una especulación con los recursos de África, que va a influir en las circunstancias sociales y las circunstancias económicas y educativas de África. En África se están comprando millones de hectáreas de tierra. Un continente que muere de hambre, sus mejores tierras se están comprando por compañías europeas, compañías de la península arábiga, compañías de Brasil, de China, etc. Las mejores tierras se están comprando por países de fuera. Pero no solo eso, las cosechas de África del año 2014 y del año 2015 ya se está especulando con ellas. Como hay crisis financiera, hay que especular con otras cosas. Pues se está especulando con el mercado de futuros. Y las futuras cosechas africanas, su precio depende de la especulación que ya se está dando hoy en día en la bolsa de Londres, por ejemplo. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de las circunstancias sociales en las que se encuentra África. Y por último, hablar del cambio climático. El cambio climático, no sé si voy a dar cifras porque, como veis, me enrollo demasiado y entonces, pues, quizá pues no merezca la pena,
pero el cambio climático lo producen unos y lo sufren otros. Bueno, pues en este contexto yo tenía aquí dar una serie de datos sobre la situación social de África, como digo, plural, pero sí me interesa remarcar, por ir un poquito a lo más práctico y a lo más fundamental. De 187 países, 46 son africanos. Hay datos de 45 países del África negra. Bueno, pues 36 tienen desarrollo bajo, o sea, la cola del desarrollo humano es África, excepto Afganistán, que sabéis cómo está, y no es casualidad cómo está, pues salvo Afganistán, los últimos países de desarrollo bajo en África, en el mundo, son africanos. De 187, salvo Afganistán, que está en el puesto 175, los demás son africanos. Y esto no es por casualidad. El índice habla de salud, educación y renta. Y hace un índice, los matemáticos somos así. Yo soy matemático, eso no lo han dicho antes. A los matemáticos, a los estadísticos, me gustan mucho hacer medias. Bueno, pues el índice de desarrollo humano es una media ponderada. Y por tanto es un dato relativo. Pero un dato que hay que tener en cuenta, que dice que si yo me como un pollo y tú no comes, nos comemos los dos medio pollo. Eso es mentira. Si yo me he comido uno, tú no te has comido nada, tú no te has comido medio pollo. Pero la media, hay media que dice que tú te has comido medio pollo. Entonces eso es el índice de desarrollo humano. Como esto es un poco falaz, se ha ajustado a la desigualdad. Bueno, pues con el índice ajustado a la desigualdad, es decir, teniendo en cuenta que hay que ver que hay una desigualdad en cada país, en nivel cultural, en nivel social, en nivel de riqueza, etc., el índice de desarrollo humano en África baja más todavía, baja un 35%. Si tenemos en cuenta las desigualdades sociales, los países que peor se encuentran en el índice ya de por sí, bajan un 35% más todavía su índice. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que en África, además de dificultades sociales, hay dificultades de tipo equitativo. Es decir, se dan las mayores desigualdades. Y por tanto, las cosas están mal, pero están mal mucho peor para unos que para otros. Y eso es algo que debe tenerse en cuenta cuando hablamos de educación. Cuando hablamos de educación habrá que ver cómo llegar a esos que son más vulnerables. Aquí tenía puesto un ejemplo de lo que ocurre en Kenia en cuanto a la pobreza. Vosotros que sois alumnos de educación social sabéis que la pobreza es multidimensional, multifactorial, es dinámica, son procesos. Bueno, pues no es lo mismo vivir en Nairobi que vivir en otra parte del país. La media en Nairobi en cuanto a pobreza es similar a la que puede haber en China o en México, teniendo en cuenta las desigualdades, porque no es lo mismo vivir en el centro de Nairobi, que es un mini Manhattan, que vivir en Kibera o vivir en Korogocho. Pero si nos vamos a la región nororiental, prácticamente todo el mundo vive en pobreza absoluta. Pero no es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad. Y hay factores de desigualdad. Y eso es algo que nos interesa remarcar y tener en cuenta. Que sabemos qué factores determinan que uno sea más vulnerable o menos. Y que sabemos, porque están hechos los estudios y más que rehechos, sabemos qué factores influyen en que una persona pueda ir a la escuela o no pueda ir. De qué variables depende que seamos más vulnerables o menos. Y eso está estudiado. Porque durante 12 años la UNESCO se ha dedicado a estudiarlo, porque las facultades de educación llevamos en este país decenas de años estudiando y preocupándonos, y se sabe lo que hay que hacer. Lo que no hacemos es poner los medios para que las cosas cambien. Entonces no es lo mismo ser rico que pobre, no es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad, no es lo mismo ser hombre que mujer, no es lo mismo ser discapacitado que no serlo. Y todos esos factores están ahí y se sabe que actúan. Tenía aquí algunos datos que no os voy a dar, como el PowerPoint se lo voy a dejar aquí a José Luis, pues luego él lo podrá colgar, lo podrá poner donde él quiera, por tener datos más concretos de las circunstancias del país, ¿no? Lo que comentaba del acceso a Internet.
me parece muy importante. Todo el mundo en África quiere tener un móvil de último modelo como nosotros. Y todo el mundo quiere chatear con sus amigos, igual que nosotros. Y además eso se lo facilitan. Lo que no te facilitan es tener agua corriente en tu casa, ni tener electricidad. Pero tener un móvil sí te lo facilitan. Y ya os digo que allí hay una tarifa que por un centimito de euro a la hora puedes tener Facebook. El internet no, pero el Facebook sí. Hay tarifa para Facebook. Porque es que es fundamental que los jóvenes estéis enganchados al Facebook, como sabéis. Porque gracias al Facebook nos salvan la vida, ¿no? Pues eso ocurre en África también, igual que aquí. Los datos de emisiones, para que veamos lo que... Esto sí me interesa remarcarlo. Un español emite 8 veces CO2 a la atmósfera lo que emite un africano. Si tenemos en cuenta lo que ocurre en Sudáfrica, que emite más del doble que el resto de países africanos. Pero un español emite 25 veces lo que emite un africano no sudafricano. El modelo de vida que nos venden, que es el modelo de vida de Norteamérica, y yo lo digo, algunos dirán, este hombre es muy imparcial. Bueno, pues yo digo esto porque mis alumnos de secundaria, muchos de ellos, desean ser norteamericanos y desean vivir con estilos de vida norteamericanos, porque eso es lo que están aprendiendo en el mundo global. Y ven a la cultura americana como la cultura más positiva de este mundo. Bueno, pues la cultura norteamericana es causante, ese estilo de vida, de buena parte del cambio climático. Eso yo creo que hay que saber con las consecuencias que trae. Un estadounidense emite 62 veces lo que emite a la atmósfera de CO2 un norteafricano, un africano no de Sudáfrica. Pero las consecuencias del cambio climático las sufren los africanos. Si os vais a los resultados del panel intergubernamental del cambio climático, científicos, nos hablan de que el cambio es un hecho y hay escenarios de mayor o menor gravedad. Pero lo que está claro es que el cambio climático trae consecuencias para los pueblos africanos. Consecuencias sobre, por ejemplo, el tema del agua y consecuencias sobre la pobreza. Ahora mismo, en África subsahariana hay 400 millones de pobres. El cambio climático puede producir que en África, en el año 2050, 1.000 millones de pobres. Y esto no lo digo yo, que puede pensar alguno que este es un activista anti no sé qué. No, estos son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2013. Entonces, algo que nos interesa también tener en cuenta. Vuelvo a decir que estoy hablando para educadores, que se supone que tenemos que saber en qué mundo estamos y analizar el mundo en el que estamos y tomar esta información para pensar y para educar. Bueno, pues con relación a los temas educativos, como digo, hay dos campañas fundamentales que han centrado los progresos en África subsahariana para el tema educativo, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la campaña Educación para Todos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen muy buena voluntad, pero son muy imprecisos y en educación muy vagos. Nos hablan simplemente de lograr la enseñanza primaria universal, o sea, meter a los niños africanos en las escuelas. Con eso hemos cumplido. Que en 2015 los millones de niños africanos los tengamos ahí metiditos. Que aprendan o no, no lo sabemos, pero que estén metidos en las escuelas. Y la segunda condición, como no puede ser más en el mundo en el que nos movemos de políticamente correcto, las mujeres tienen que estar en la escuela también, porque si no, pues se iría contra uno de, digamos, las maneras de ver las historias de hoy en día, que es fundamental, que es la igualdad de género. Pues con esa declaración de buenas intenciones, todos los niños en la escuela y paridad de género en las escuelas. Pero sin decir ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Bueno, pues frente a esto, los objetivos de la campaña Educación para Todos se han planteado unas metas mucho más cualitativas y unas metas mucho más de pensar dónde estamos, cómo estamos y por qué estamos. Y influir sobre los factores que influyen en la educación y que nos planteemos qué tenemos que hacer en concreto sobre cada
realidad para mejorarla. Entonces, cuestiones como, por ejemplo, es fundamental mejorar la situación de la infancia, a nivel educativo y a nivel de salud. Todo el mundo sabe que, y está muy en boga todo el tema, por ejemplo, de la atención precoz, el tema de la atención a la primera infancia. Es fundamental la atención y la estimulación precoz de los niños. No es lo mismo un niño que llega con 8 años a la escuela, como ocurre muchas veces en África, sin haber visto nunca un lápiz ni un cuaderno, que un niño que desde los 3 años ha empezado a ir a una guardería. No es lo mismo. Por los resultados a posteriori que eso puede tener. Entonces, por un lado se habla de educación de la infancia, se habla de educación de los adultos, los grandes olvidados de la meta del milenio. Las mujeres africanas parece que están dejadas de la mano de Dios, y son la base de la economía y de la vida en África. He hablado de los jóvenes y he hablado de aprendizajes en África. ¿Qué calidad en los aprendizajes? Y cuando hablo de calidad en aprendizaje, ahí se podría hablar mucho. Estamos diciendo para qué sirven tener a los niños en la escuela, qué están aprendiendo y para qué están aprendiendo. Entonces, con esta visión que os estoy comentando, pues como digo, las metas de la educación para todos nos hablan de que hay que conectar educación con otras variables de desarrollo personal y desarrollo social. Que la educación juega un papel importante, insustituible, pero que es limitado. La educación no lo puede arreglar todo. Hay que plantear metas educativas con otras metas de otro tipo. Como digo, metas para todos, la colectividad. Niños desde la primera infancia, jóvenes y adultos. Y no hablar únicamente de acceso. Las grandes actuaciones en África en estos 10 años se han hecho en clave de acceso, de niños y de niñas. Pero no significa nada tener a los niños metidos en las escuelas cuando no tenemos medios o no ponemos los medios para que esos niños aprendan. Y además que sean los más vulnerables los que tengan ese acceso a esa educación y a esas oportunidades educativas. Y otro aspecto que considero fundamental tener en cuenta es las condiciones necesarias para que esto se lleve a cabo. Primero, que hay que tener en cuenta las necesidades de las personas. ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué necesitan las mujeres? ¿Cómo se puede incentivar que vayan a la escuela? En África, por ejemplo, muchas niñas no van a la escuela porque las escuelas están lejos de sus casas. Y las escuelas no tienen servicios. Algo que para nosotros puede ser desconocido. Pues no es lo mismo que una escuela tenga servicio que no lo tenga para una niña africana. Y no es lo mismo vivir a 1 kilómetro que vivir a 4 kilómetros. Y eso ocurre en el campo. Entonces, si no creamos las condiciones, las niñas no van a ir a la escuela. Porque mi padre no me va a dejar ir a una escuela que está a 4 kilómetros, donde por el camino pueden pasar cosas. Y una escuela sin servicios higiénicos, de ningún tipo higiénico, donde también pueden ocurrir cosas. Porque el acoso existe también en África. Eso por un lado. Pero por otro lado hay que poner medios humanos y medios financieros. Y es necesaria la solidaridad internacional, de eso va a hablar después por videoconferencia Alberto, pero sobre todo es necesario otro orden económico mundial. Un orden económico mundial más justo. Si no estamos poniendo parches, si no dejamos que el crecimiento económico de África redunde en beneficio de África y en beneficio de sus sociedades, de poco va a servir lo que estamos hablando. Entonces, de esto no se puede, estas son cuestiones que no se pueden olvidar. Como digo, la situación de partida era bastante crítica. Diferencias entre países, como digo, la situación más crítica estaba en el Sahel. La situación, digamos, menos crítica en los países sin conflictos del África Austral y Meridional, pero frente a esa clasificación por países me interesa destacar que había y se sigue manteniendo una inequidad educativa en función de 3 circunstancias. Primero, el nivel de renta. Entonces eso es algo que no se quiere tener en cuenta. El primer factor de desigualdad en África es la renta, no es el género. Es la renta.
Si a la renta le añaden el género, lo complican más todavía. Pero en África no acceden a la educación y al desarrollo los pobres, los empobrecidos. El 20% más pobre no le llegan los beneficios del crecimiento económico africano ni de las ayudas a la educación o a la salud, etcétera, en África. La localización, no es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad. No es lo mismo vivir en el centro de Maputo que vivir en el extrarradio. No es lo mismo. Porque en el centro va a tener una escuela donde te van a dar clase 4 horas. Y en el extrarradio te van a dar clase 3 horas, un maestro que tiene 4 turnos, que tiene 100 niños en la clase y que está cansado de que no le paguen. Porque no es lo mismo. Y que tengas clase con 7 años a la 1 de la tarde. Porque así es como se está consiguiendo el acceso universal a la educación. Yo os puedo hablar de Mozambique. En un barrio típico, escuelas a 4 turnos, niños con nombres y apellidos que se levantan a las 5 de la mañana para ir a clase. Las 5 de la mañana es una hora muy normal, ¿eh? Las 5 de la mañana es una hora muy normal porque es cuando sale el sol y por tanto cuando nos levantamos. Pero niños que salen a una escuela para dar 3 horas de clase con un maestro que tiene 100 niños, que está cansado del día anterior porque ha tenido 4 turnos, que le pagan con atraso y que además no tiene la formación que debería tener. Entonces, no es lo mismo vivir en ese extrarradio que vivir en el centro de la ciudad o ir a la escuela portuguesa, maravillosa para los cooperantes y para la clase política de la ciudad y para la clase burguesa de la ciudad, no es lo mismo. Y por supuesto, cuando hablamos de discapacidades, cuando hablamos de niños soldados, cuando hablamos de enfermos de SIDA, todo esto son circunstancias que van agravando la desigualdad. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que los resultados son pues poco alentadores. Y que hay que decir que hay que hablar del mérito de los sistemas educativos. Se están poniendo en marcha sistemas educativos masivos en cuanto a la entrada de niños. Por ejemplo, en Nigeria hay 20 millones de niños en la escuela, siendo el país además con más niños fuera de la escuela. Pero quiero también que nos demos cuenta, poner en marcha un sistema educativo para 20 millones de alumnos es complicado, cuando no tenemos medios. Entonces, ese mérito hay que también darlo. Se están poniendo medios para que los sistemas educativos se pongan en marcha. Pero esto es lento y tiene unos perdedores. Y los perdedores siempre son los mismos. No sé si se ve muy bien ahí, pero por ejemplo, en la diapositiva esta pues quería hablar, y me sirve como ejemplo, Nigeria. Y además lo quiero comparar con Etiopía para decir que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Otra cosa es que las hagamos, que tengamos mecanismos o que queramos tener mecanismos. En Etiopía había más niños fuera de la escuela en el año 2000 que en Nigeria. Ahora no los hay. Nigeria es el país del mundo con más niños fuera de la escuela en proporción, siendo el país con más recursos energéticos del continente. Bueno, pues además de esto, en la diapositiva aparece la inequidad socioeducativa en Nigeria. Entonces es muy curioso porque los niños y las niñas ricos del campo y de la ciudad estudian los mismos años que, por ejemplo, el nivel medio de Cuba. Entonces, si tú eres hijo de un comerciante en la Conchinchina, estás en medio del campo en Nigeria, en medio de la sabana, pero tu padre es comerciante, tú vas a ir a la escuela, seas niño o seas niña, y vas a acabar la escolaridad. Pero conforme vamos viendo variables, factores que influyen en las circunstancias socioeconómicas de las personas, esa posibilidad de aprendizajes, para empezar, de ir a la escuela, desaparece. Y de aprendizajes significativos más todavía. Entonces, las condiciones del 20% más pobre, pues bajan, pero no es lo mismo ya, siendo pobre, ser niño que niño. Y siendo pobre no es lo mismo ser hausa que ser de otra etnia. Las niñas hausas de Nigeria van por término medio 3 meses a la escuela.
3 meses a la escuela por término medio, porque soy niña, porque soy hausa y porque soy pobre. Por tanto, estamos hablando de factores. Y sabemos cuáles son los factores que influyen en que las circunstancias estén de una manera o de otra. Y por tanto, sabemos sobre qué hay que actuar. Otra cuestión es que queramos actuar sobre esos factores. Entonces, bueno, como digo, las características son las que os estoy comentando y, sin embargo, a pesar de los esfuerzos y del acceso masivo a la enseñanza primaria, este año 2010, por primera vez, ha vuelto a aumentar en África el número de niños fuera de la escuela. O sea, esto ya no da más de sí. En África había 40 millones de niños fuera de la escuela en el año 2000. Ese número ha ido disminuyendo mucho menos que en el resto de continentes. En Asia Meridional había la misma cantidad de niños fuera de la escuela y ahora ya no la hay. Y el número de niños fuera de la escuela se ha estancado. Se han construido miles de escuelas, se ha acelerado la formación del profesorado, se han formado sectores escolares, se han adaptado los currículum con las lenguas locales, uso de tecnologías, el uso de los idiomas extranjeros, se han reorganizado enseñanzas, se han disminuido los costes en la educación para que accedan más personas. Y estos son hechos positivos que hay que poner en la balanza, pero que no son suficientes. Si os vais a una página que tiene la UNESCO, que es la WIDE, es la desigualdad educativa. Podemos ver cómo la desigualdad educativa crece en todos los países. Y cómo no es lo mismo ser pobre que ser rico en todos los países africanos. Entonces, junto con esto, ¿qué nos cabe destacar después de todo este acceso masivo a la educación en el África subsahariana? Porque a pesar de lo positivo que ha habido, y es positivo decir que los niños vayan a la escuela, que las niñas vayan a la escuela, eso es positivo decirlo, ha habido un empeoramiento generalizado de los aprendizajes. Los aprendizajes están siendo cada vez menos significativos. Si yo tengo 100 niños en la escuela, 3 horas, niños que muchas veces van sin comer, sin desayunar, con un maestro poco formado, no se pueden hacer milagros. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y hay una disparidad de resultados entre países, entre regiones, en función del nivel, etc. Aquí no se puede hablar, como digo, con un todo. Pero si hay un término que yo destaco de toda la situación, y yo lo llamo darwinismo educativo. Las medidas puestas en marcha favorecen a los mejores. Aquí en este país ahora nos hablan de los talentos de las personas. Y a mí me van a obligar dentro de 15 días a hacer unos exámenes para PISA. Estamos intentando hacer huelga. Tenemos que ver de cuál manera hacemos huelga para no hacer esas evaluaciones para PISA. Lo digo como información de que las cosas están interconectadas. En África, por primera vez, se están haciendo estudios sobre aprendizajes en África de manera global. Pueden pensar, qué bien, ¿se preocupan por África? Bueno, eso es muy matizable. ¿Por qué se quieren armonizar los estudios de la calidad educativa en África, en la zona del PASEC, en la zona del SADC? Bueno, pues esa calidad educativa, que hay que plantear en qué términos, no está llegando en África, no se aprenden cosas perdurables. En el informe de Educación para Todos de la UNESCO del último año, de 2012, tienen datos muy significativos. No voy a dar más datos porque ya es cansado, y como digo, pues va a quedar ahí. Pero, por ejemplo, es muy significativo de que los niños, después de pasar por la escuela, no aprenden, ni los niños ni las personas mayores. Entonces, voy a dejar todos estos datos que tengo pues de primaria, de género, para que lo veáis con más calma cuando lo puede José Luis en la plataforma, en el campus virtual. Simplemente pues dar algunos datos sobre género, que me parece muy interesante. Aumenta la escolarización de niñas y jóvenes, pero la retención de las niñas es menor. Las niñas están entrando en la escuela, pero abandonan más que los niños. Eso no es por casualidad. Habrá que ver qué factores culturales, qué factores sociales son los que hacen que las niñas, a pesar de los esfuerzos para que entren en la escuela, no continúen en la escuela.
¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, de las niñas, con los adultos pasa lo mismo, las adultas, mejor dicho, porque lo que me interesa destacar es que 2/3 de los analfabetos son mujeres y la educación de adultos está completamente olvidada, dejado de la mano de Dios. ¿Por qué no se ha priorizado la educación de los adultos? Me pregunto yo. Pues cuando digo los aprendizajes que no son significativos, pues como digo, hay una serie de datos en el último informe de la UNESCO que nos dicen, bueno, pues qué proporción de niños han estudiado, pero siguen siendo analfabetos, por ejemplo, o qué proporción de adultos han estudiado, pero siguen sin competencias mínimas en lectura y en escritura, por ejemplo. Entonces, como digo, los factores del aprendizaje están estudiados. Desde la UNESCO hay documentos maravillosos. Están estudiados los factores que influyen en la vulnerabilidad. Están estudiadas las causas de vulnerabilidad y qué se puede hacer para atajar la vulnerabilidad. Y además hay estudios que nos lo dicen cómo hacerlo de la manera lo más barata posible, ya que estamos en África y tenemos pocos recursos. Entonces, el punto final es plantear que hay datos y hay estudios que nos muestran que es posible mejorar estas circunstancias, que tenemos pistas más que de sobra para actuar en cada contexto concreto si las políticas educativas priorizan esta visión. Y por tanto, el tema es si se está dispuesto, aunque sean plurales las circunstancias y los contextos, a que la cantidad y la calidad de los recursos materiales y humanos y su gestión se conecten con la demanda de los grupos vulnerables desde sus demandas y la situación sociocultural de estas comunidades. Entonces eso es lo que considero que es fundamental, que hay que incentivar y facilitar procesos socioeducativos que ofrezcan oportunidades a los más vulnerables, prestando otra serie de servicios de protección social, insertos, por tanto, en los documentos oficiales de lucha general contra la pobreza, y con voluntad de mejorar la gestión y fomentar competencias para implementar todas estas políticas. Ya para terminar, voy a hablar de más cuestiones, como el tema de la importancia del profesorado, que se está haciendo en la educación del profesorado. Pues ahí tenéis también una línea más concreta de cómo se pueden ir haciendo cosas, porque como digo, todo está. Yo simplemente lo que he hecho es sistematizar desde mi experiencia concreta, desde lo que yo veo. Hay ejemplos de buenas prácticas, es decir, las cosas se pueden hacer. En África también hay buenas prácticas educativas, de comunidades y de gobiernos que hacen las cosas como es debido y que han significado mejoras en grupos vulnerables, y existen, por ejemplo, en Etiopía, que han mejorado muchísimo las circunstancias de los niños y niñas. Entonces, se pueden hacer las cosas de otra manera. Tenemos los estudios, tenemos los datos, tenemos los medios y tenemos los ejemplos. Todo esto, hacernos pensar en la escuela, como educadores y educadoras. ¿Qué nos aporta todo esto? Bueno, pues yo os digo que esto nos aporta si nos planteamos competencias ciudadanas y no solo competencias profesionales. Que estamos en la escuela para que las personas puedan tener un trabajo, pero estamos en la escuela para que las personas sean miembros de una sociedad y miembros activos de la sociedad. Entonces yo hablo en esa perspectiva. Entonces, para una competencia ciudadana, crítica, participativa, activa, África nos aporta mucho. Pensar qué hace África y ver qué nos aportan los africanos. Hace unas semanas estuve en Sevilla en un congreso que organizó una asociación de jóvenes investigadores y una compañera de Sevilla, Verónica, pues de una ponencia maravillosa, donde ella hablaba lo que había aprendido en Marruecos. Y decía cómo podemos aprender de lo que nos enseñan los africanos y las africanas. Y cómo muchos preconceptos que tenemos los tenemos que cambiar una vez que estamos allí y entender por qué ocurren las cosas. Entonces, bueno, para terminar, acabo con unas palabras de la conferencia esta de Johannesburgo, porque todo esto no es para hablar en negativo, sino para hablar en positivo, de que África va a seguir adelante, de que África
precisa un futuro mejor, lo necesita, está en marcha. Entonces quiero acabar con las frases de la Conferencia de la Acción del África Subsahariana, pensando pues, en los últimos, como esa mujer que aparece en esa foto, que está embarazada, que lleva un niño a la espalda, que lleva 2 hijos detrás y que viene de recoger leña, y que por tanto no contribuye al cambio climático, pero no tiene condiciones de vida. Pues pensando en los millones de africanos y africanas como ella, pues esas palabras de resurgimiento de un África vibrante, rica en su diversidad de culturas, de historias, de idiomas, ese es el África en el que pensamos cuando hablamos de todos estos temas. Un África que tiene recursos, que es próspera, pero que esos recursos no están al servicio de los grupos vulnerables. Y que en esta charla pues, he intentado pues, de una manera sintética poner y compartir con vosotros. Muchas gracias.